Revelado, el impactante secreto del millonario que cambió todo al ver su balance increíble. Alejandro, un médico de 35 años, llegó a casa cansado después de otra larga jornada en el dispensario público de su pequeña ciudad en México. Cada día era similar, horas de trabajo duro, rostros desinteresados y un constante sentido de desprecio que parecía abrazar a la comunidad entera. Había dado su vida por salvar almas, por sanar, pero en sus ojos solo encontraba indiferencia. Criado en un hogar humilde, sus padres siempre le enseñaron la importancia del esfuerzo y la honestidad, valores que parecían perderse en el eco de las risas de aquellos que se sentían superiores. La rutina gris le oprimía el pecho. Al llegar al desván en busca de un poco de paz, encontró un antiguo libro que había pertenecido a su abuelo, un médico renombrado en su tiempo. Al abrirlo, se topó con relatos de heroísmo y dedicación, historias que hablaban de rescatar vidas. Pero un capítulo escondido atrajo su atención, un innovador tratamiento que podría transformar vidas, incluso la suya. Cada palabra lo llenaba de una chispa de esperanza, un mundo nuevo se abría ante él. Sin embargo, esa chispa duraría poco. Recibió la noticia de que tendría la oportunidad de presentar su investigación en una conferencia médica famosa. Una oportunidad que nunca había imaginado. Pero, en lugar de mensajes de apoyo, su comunidad se llenó de escepticismo, y sus colegas, con apellidos ilustres, comenzaron a conspirar en su contra. Fue entonces cuando el desánimo volvió a asediarlo, como un monje oscuro susurrándole que no era suficiente, que nunca lo sería. El miedo a fracasar se entrelazaba con su deseo ardiente de ser alguien, de demostrar que sus esfuerzos valían algo. Un día, mientras navegaban juntos en una cafetería, conoció a Rosa, una artista con su propio bagaje de expectativas familiares y anhelos perdidos. Compartieron historias de lucha, desengaños y el desprecio que sentían por no encajar. En esa conexión, se renovaron mutuamente, haciendo que cada uno se sintiera menos solo. Rosa, con su pincel y su paleta, se volvió una aliada, motivándolo a plasmar su historia en obras de arte que denunciaran el olvido al que ambos estaban sometidos. La fuerza de su amistad se volvió un bastión en su mundo sombrío. El día de la conferencia llegó. Alejandro estaba listo, pero los murmullos comenzaron a inundar la sala, risas burlonas resonaban en sus oídos. Entre la multitud, divisó a aquellas caras conocidas que antes admiraba, hoy convertidas en tiburones listos para devorar su sueño. La presión crecía, su mente aceleraba, y en un instante, recordó la lucha de su abuelo. La luz se encendió en su corazón, las palabras comenzaron a brotar de su boca, mientras el miedo se convertía en un desafío personal. Pero su presentación fue interrumpida por un colega, un veneno disfrazado que derramó dudas sobre su trabajo. El silencio se volvió un cielo gris sobre su cabeza, aplastante. La pregunta de su vida retumbaba en su pecho, ¿podría realmente cambiar su destino y el de su comunidad? Encima de su agonía emocional, un relámpago de certeza lo atravesó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se retorcía en su interior mientras la mirada dura de su colega lo atravesaba. La atención de la sala se enfocaba en él. La decisión crucial estaba a punto de ser tomada. ¿Se dejaría vencer por la presión o se levantaría y revelaría el impacto que podía tener su legado familiar en el mundo? La tensión era palpable, la multitud contenía la respiración, y Alejandro estaba en el umbral entre la rendición y la victoria.
La brisa helada de la sala parecía ralentizar el tiempo, mientras Alejandro se encontraba paralizado por la presión. Era el momento en que todo lo que había trabajado, cada desvelo, cada duda, se concentraba en una sola decisión: hablar o callar. La mirada crítica de su colega se convertía en un espejo de sus propios miedos. ¿Era realmente capaz de destacar en un mundo que lo había ignorado? Respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. En ese instante, las palabras de su abuelo resonaron en su mente. La medicina no es solo ciencia, es humanidad, había escrito, y esas palabras parecieron un faro en medio de su tormenta interna. Alejandro comprendió que no se trataba de ganar o perder, sino de compartir. Con un gesto decidió, ajustó su postura y dejó que los murmullos se disolvieran en la música del silencio que se cernía sobre la sala. Lo que he descubierto no es solo un tratamiento, es una manera de devolverles la esperanza a aquellos que han perdido la fe, comenzó a explicar, dejando que su pasión inundara cada palabra. Recordó a sus pacientes, sus rostros resignados, y sintió cómo su intención genuina se convertía en energía que fluía entre él y su audiencia. Su discurso ganó confianza y con él, comenzó también a cambiar la percepción de aquellos que lo miraban con escepticismo. Notó discretamente algunas cejas levantadas y miradas distractas que se tornaban curiosas. Las historias de su abuelo, las conexiones con Rosa y su propio anhelo de sanación se entrelazaban en su narrativa, tejiendo una imagen que de repente la sala necesitaba escuchar. Sin embargo, no todo fue un camino despejado. Volvió a cruzarse en la mirada de su colega, quien alzó una mano y solicitó la palabra. Si el objetivo es la esperanza, ¿cómo podemos confiar en algo que aún no ha sido validado?, interrumpió, su tono despectivo como un dardo en el corazón de Alejandro. La medida del escepticismo golpeaba su determinación, y por un momento, el miedo trató de insinuarse nuevamente. Aquí estaba el punto crucial. La autovaloración desbordó la tentación de rendirse. Alejandro reunió sus pensamientos para formular una respuesta contundente. La medicina avanza a través de exploraciones y fracasos. Yo también he dudado, he tenido miedo, confesó. Pero, ¿acaso la falta de confianza no es lo que nos ha llevado a la inacción? No podemos quedarnos inmóviles ante la posibilidad de algo mejor. Palabras a las que les había dado vida a través de sus vivencias. Estaba dando un pedazo de su corazón, y la sala lo sentía. Con cada frase se acercaba más a lo que realmente importaba, no ganar la aprobación, sino abrir las puertas a madres, padres y niños que, como él, esperaban un cambio. Cuando terminó, la reacción fue un murmullo indistinto de asombro. La tensión en la sala había cambiado, como si una corriente de aire fresco hubiera barrido el viejo escepticismo. Algunos asistentes comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras que otros aún parecían reflexionar sobre lo que acababan de escuchar. Alejandro se sintió como un navegante que al fin encontrara su rumbo, aunque la tormenta aún acechaba en el horizonte. La conferencia terminó, pero su mente estaba lejos de reposar. Muchos aspectos de su vida seguían sin resolverse, la incertidumbre todavía lo acechaba. Esa noche, mientras examinaba el nota de su presentación, una serie de preguntas comenzó a surgir de nuevo. ¿Había sido suficiente su intervención? ¿O lo que había empezado era apenas la punta de un iceberg? La necesidad de demostrarse a sí mismo que era capaz lo impulsaba, y la figura de Rosa, con su luz creadora, fue un recordatorio de que cada paso adelante era también un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, había algo más allá de su incertidumbre. Los murmullos de la sala resonaban en su mente. ¿Sería capaz de llevar su mensaje y su investigación más allá de esa conferencia? Fue bajo el oscuro cielo estrellado que Alejandro comprendió que su travesía apenas comenzaba. Pero pronto se desencadenaría un nuevo desafío, una invitación para participar en una competencia internacional que podría cambiar su vida para siempre. El temor y la emoción se agolpaban en su pecho mientras su corazón latía con fuerza. La pregunta era clara:
¿estaba listo para enfrentarse a lo que vendría? El aire fresco de la madrugada calaba hondo mientras Alejandro caminaba por las calles desiertas. La ciudad despertaba lentamente, y él no podía sacudirse la sensación de que, tras su reciente presentación, su vida había tomado un giro inesperado. La invitación a la competencia internacional no solo representaba una oportunidad, sino un reto monumental. Su mente se agitaba con pensamientos contradictorios, el temor a fracasar y la excitación de la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades. Esa sensación de inminente cambio le impulsó a reflexionar sobre su trayectoria. Había comenzado en la medicina con una pasión desbordante, pero el camino se había visto surcado por largos periodos de duda. Al analizar su fortaleza interna, comprendió que cada pequeño triunfo, cada rechazo enfrentado, había sido una lección. Su esencia como médico se había forjado en la adversidad, moldeando una identidad que no se conformaría con menos que su propio potencial. La idea de competir a nivel internacional lo aterrorizaba. Imaginarse frente a profesionales destacados lo llenaba de ansiedad, pero eso no lo desanimaba, al contrario. Luchar y defender su investigación era, en cierta medida, una batalla personal que debía librar. Durante el trayecto, su mente transitaba hacia cómo podría mejorar su propuesta. Empezó a visualizar cómo las experiencias vividas podrían traducirse en innovaciones prácticas. Recordó a Rosa y sus enseñanzas, el impacto que podía tener en la vida de aquellos pacientes que lo necesitaban. Esa luz internalizada se convertía en su motor. Un buen día, mientras revisaba las notas de su presentación, decidió que no podía ofrecer algo estándar, tenía que destacar. Las pruebas justo a tiempo, las validaciones de su trabajo ya no eran solo un minutero presionando su espalda, sino la oportunidad de construir el puente entre la teoría y la aplicación práctica de su proyecto. La idea de transformar las dudas en respuestas lo convirtió en un guerrero. Sin embargo, la lucha interna no terminó ahí. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era simplemente la competencia, sino que su mayor batalla sería con su autoexigencia, ese impulso por la perfección que tantas veces lo había paralizado. Reflexionó sobre cuántas veces se había hecho necesario a sí mismo ser el mejor en lugar de ser auténtico. Esa percepción distorsionada interfería en su capacidad de alcanzar su máximo potencial. Cuando regresó a casa, alineado con esta renovada lucha, decidió establecer un plan. Se sentó a escribir sus metas, los pasos necesarios para llegar a la competencia y las habilidades que necesitaba afianzar. Las palabras salían de su mente como un torrente, y cada frase lo acercaba más a sus objetivos. Esa noche, mientras el silencio envolvía su espíritu inquieto, se sintió más determinado que nunca. Su interior relucía con claridad, había encontrado un propósito. La resonancia de cada latido en su pecho le recordaba que había un fuego que lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, la noticia de un posible rival conocido no tardó en llegar. Un antiguo compañero suyo, un médico prodigio de renombre, iba a ser uno de los competidores. La revelación cayó sobre él como una tormenta, generando un conflicto profundo en su mente. La duda comenzó a llevarse cierto control mental, y la pregunta resurgió, ¿sería suficiente su valía ante un adversario tan formidable? Mientras la ansiedad lo consumía, Alejandro comprendió que, más allá de la rivalidad, su verdadero desafío era el crecimiento personal. Necesitaba aprender a navegar por las aguas de su incertidumbre, a reconciliar el miedo con la pasión y aprender a confiar en su camino. El día de la competencia se acercaba a pasos agigantados, y Alejandro debía decidir si se permitiría ser un espectador de su vida o si daría un salto hacia lo desconocido, eligiendo nunca mirar atrás. Había llegado el momento de enfrentar su verdad, pero una pregunta permanecía en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por el sueño en el que tanto había invertido? La respuesta era crucial y estaba a punto de revelarse. La luz del nuevo día se filtraba a través de las cortinas con una suavidad engañosa.
Alejandro estaba sentado a la mesa, el café humeante frente a él. Su mente bullía de preguntas y posibilidades, cada sorbo de esa bebida caliente parecía infundirle un intento fugaz de calma. La competencia estaba a pocos días, y la presión comenzaba a tomar forma tangible. Miraba la pantalla de su computadora, donde su presentación se exhibía como una obra maestra en permanente construcción, pero la inseguridad la transformaba en un lienzo en blanco de frustraciones. Recordaba vívidamente sus primeros días en la universidad, cuando la emoción de atender pacientes y el deseo de hacer la diferencia se entrelazaban con una ingenuidad feroz. Cada vez que cursaba una nueva materia, se sentía revitalizado. Sin embargo, los años también le habían enseñado algo doloroso: el miedo al fracaso podía convertirse en una sombra opresiva. La comparación con sus pares, en especial con su antiguo compañero, se intensificó, llevándolo a un nuevo nivel de introspección. Mientras repasaba su investigación, sintió que la autocrítica lo asfixiaba. Era fundamental superar su impulso de protegerse detrás de un escudo de perfección. Quizás, en lugar de buscar la aprobación ajena, debía permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su fortaleza. Pero, ¿cómo transformar esa creatividad latente en una presentación impactante? No había respuestas sencillas. Esa tarde, Alejandro decidió llevar un diario para plasmar sus pensamientos de forma tangible. En cada página, se desahogaba: no se trata de ser el mejor, sino de ser auténtico. Las palabras se convertían en su mantra, recordándole que el verdadero mensaje detrás de su trabajo era el impacto positivo que podía generar en la comunidad médica y en la vida de los pacientes. Cada vez que escribía, sentía que su voz interna crecía en confianza, convirtiendo el miedo en un impulso renovador. Sin embargo, no bastaba con reflexionar. Era momento de acción. Se inscribió en una serie de talleres sobre oratoria y comunicación efectiva que se llevaban a cabo en su universidad. Las sesiones, impartidas por un experto reconocido, le ofrecieron herramientas para articular sus ideas con claridad y carisma. Con cada presentación en clase, sus nervios se transformaban en energía. Los aplausos y el reconocimiento se convirtieron en un bálsamo que curó, poco a poco, las heridas de su inseguridad. Las sesiones le ayudaron a confrontar la ansiedad que había alimentado durante años. Aprendió a visualizar el éxito, a dibujar en su mente una imagen de él en el escenario, seguro y elocuente ante un público que no juzgaba, sino que escuchaba con atención. Esa práctica constante despertó en él un nuevo sentido de propósito. Ya no se trataba de ser el mejor, sino de compartir su experiencia y su visión con sinceridad. Poco antes de la competencia, durante una de sus últimas prácticas, recibió un mensaje inesperado de su rival, un reto directo a su capacidad. Esto provocó una tormenta de dudas. La necesidad de demostrar su valía aumentaba. Sus pensamientos se agolpaban, cuestionándose si realmente podría sostener el peso de esa competencia. Sin embargo, en lugar de desanimarse, comprendió que cada desafío presentado era un peldaño más hacia su crecimiento personal. La noche que precedía a su presentación, Alejandro se sentó en un rincón tranquilo de su habitación, revisando sus notas una vez más. Se sintió dividido entre la paranoia de no ser suficiente y el impulso de liberarse de las cadenas de la comparación. En ese silencio, hizo un pacto consigo mismo: no perderé mi esencia en la búsqueda de la perfección. Con ese nuevo compromiso arraigado en su ser, cerró los ojos y respiró hondo. Era el momento de ser él mismo y dejar que la autenticidad guiara su mensaje. Mientras esos pensamientos se acomodaban, una oleada de determinación lo invadió. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente, reflejada en la pregunta que martillaba en su mente. ¿Sería suficiente esta vez? La competencia estaba a la vuelta de la esquina, y con cada minuto que pasaba, la realidad de su presentación lo desafiaba. Concluyó esa noche con una resolución firme, pero el murmullo persistente de las expectativas lo conducía a un punto culminante inminente.
¿Podría finalmente validar su identidad como médico, sin las sombras que lo habían perseguido hasta ahora? El día de la competencia llegó con la luz del sol brillando intensamente, como si el universo mismo estuviese dispuesto a observarlo. Alejandro sintió una carga en su pecho que mezclaba ansiedad y emoción. Se miró al espejo, tratando de ahogar el eco de sus inseguridades. Las palabras en las que había reflexionado en su diario resonaban: ser auténtico, repitió en bajito, buscando inspirarse. Mientras se dirigía al auditorio, sus pasos eran firmes pero pesados, cada uno simbolizando una parte de su historia, desde los fracasos hasta los pequeños triunfos que había acumulado. Siente que esa presentación no es solo un ejercicio académico, sino un momento decisivo, un altar donde se enfrentaría a sus demonios y reivindicaría su voz. A medida que se acercaba, sintió el peso de las miradas ajenas, curiosas y críticas. Recordó la estrategia que había aprendido en los talleres: visualizar su éxito, proyectar su mensaje con seguridad. La sala estaba llena. Al colarse en su asiento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La adrenalina recalibró su propósito. Sería un reto auténtico, no una lucha por ser mejor, sino por ser él mismo. La presentación fue sobre su investigación en un enfoque innovador en la atención a pacientes con enfermedades crónicas. A medida que comenzaba, se sintió más como un narrador que un mero expositor. Sus palabras fluyeron, mecidas por la pasión y un deseo genuino de compartir, en lugar de competir. Notó cómo el público reaccionaba a su pasión: algunos tomaban notas, otros asentían con la cabeza. La conexión fue palpable, un hilo invisible que unía sus pensamientos a los de ellos. En ese momento de claridad, Alejandro comprendió que no necesitaba ser el mejor, sino el más auténtico. Se vio relatando anécdotas sobre pacientes, ilustrando puntos con historias que desnudaban su humanidad. A medida que avanzaba, la niebla de la duda se desvanecía. En su mente, la voz interna se tornó más fuerte: esto es lo que quiero hacer. Este soy yo. Esa revelación lo impulsó a comunicar su mensaje de maneras que nunca había imaginado. Cuando terminó, el aplauso resonó en el auditorio como un eco de gratitud, no solo hacia él, sino hacia una idea que él representaba. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que se retiraba del escenario, vio a su ex compañero en un rincón, una sombra de la competencia que tanto lo había atormentado. La mirada de desdén que le lanzó generó un pequeño nudo en su estómago. Esta era una confrontación que lo empujaba a cuestionar si había hecho lo suficiente. La inseguridad volvió a asomarse, pero esta vez se sintió más preparado para luchar contra ella. En lugar de dejarse afectar, se dijo a sí mismo: las comparaciones no tienen cabida aquí. Mi viaje es único. Mientras el jurado deliberaba, Alejandro se sentó a reflexionar. Se dio cuenta de que había ganado algo más que el reconocimiento. Había descubierto una parte de sí que creía perdida, un médico dispuesto a hablar no desde la perfección, sino desde su propia experiencia y vulnerabilidad. Con la mente en calma, pero el corazón acelerado, entendió que el verdadero desafío no terminaba allí. Era un nuevo comienzo. La vida que había soñado como médico estaba en su horizonte, pero había un reto mayor que enfrentar, uno que comenzaba ahora: el balance entre su autenticidad y aquellos que todavía lo juzgaban. La ceremonia de premiación se llevó a cabo con la tensión palpable en el aire. Mientras el presentador comenzaba a anunciar a los ganadores, Alejandro sintió su pulso dispararse. Había llegado el momento de la verdad. De lo que tanto había trabajado, y que más allá del resultado, había transformado su vida. ¿Sería esto el inicio de su verdadero camino, o simplemente un sprint pasajero en un maratón de desafíos que aún le aguardaban? La ceremonia de premiación continuó y el ambiente se tornó aún más eléctrico. Cada palabra del presentador era como un tambor que resonaba en el pecho de Alejandro. Se sentó en su silla, intentando en vano controlar la agitación que se había apoderado de su ser.
justo antes de que se pronunciara su nombre, se vio obligado a enfrentar sus miedos una vez más. La claridad que había sentido en el escenario era ahora un susurro, ahogado por la incertidumbre. Había encontrado su voz, pero esa voz iba acompañada de inquietudes en relación a lo que vendría. Su percepción de sí mismo estaba en una balanza precaria, la parte de él que había crecido se encontraba luchando contra viejas dudas y inseguridades, aquellas que habían ido tejiendo una tela sutil de desconfianza a lo largo de los años. Cuando finalmente anunciaron su nombre como uno de los ganadores, la euforia lo invadió brevemente, pero enseguida se sintió abrumado. La ovación fue altiva y vibrante, atrapando su atención, pero al mismo tiempo evidenció la sombra de su ex compañero. Este aún estaba allí, presente en sus pensamientos, planteando un desafío más profundo que una simple rivalidad, la necesidad de validar su logro. ¿Cuál era el verdadero significado de ganar? ¿Se trataba de una recompensa o de la validación de su lucha interna? A pesar de haber sido galardonado, Alejandro experimentó un instante de parálisis. La alegría no fue suficiente para ahogar las inseguridades. Durante un breve momento, la idea de estar allí, aplaudido, sonando como música triunfante, se hizo añicos por la voz crítica en su mente: ¿lo mereces realmente? Era un dilema terrible. La falta de autoconfianza y el deseo de ser reconocido lo llevaron a vacilar entre la celebración y la duda. Después de la ceremonia, el jurado hizo comentarios virtualmente positivos sobre su presentación, resaltando su autenticidad y la conexión que había logrado con su audiencia. Pero mientras recibía los elogios, Alejandro se sintió culpable. ¿Era realmente él quien debía recibir esos halagos, o era tan solo un reflejo de la imagen que otros habían creado de él? Este tira y afloja le hacía cuestionar la veracidad de su propio viaje. Para sacudirse estas preocupaciones, tomó la decisión de ir a una cafetería cercana, un espacio tranquilo en el que pudiera aterrizar su mente y reflexionar sobre su reciente experiencia. Se sentó en una mesa ajena, mirando las hojas de papel en blanco que lo rodeaban, sintiendo la presión de escribir algo que rescatara su esencia. Pero en su interior había un nudo que no lo dejaba avanzar. Finalmente, se armó de valor y escribió: no soy solo este triunfo, soy todo lo que he vivido. Mientras escribía, una idea comenzó a florecer. Comprendió que el verdadero triunfo no residía en el premio en sí, sino en el viaje que lo había llevado allí. Cada paso que había dado, cada enfrentamiento con sus miedos, eran las verdaderas victorias que lo definían. Finalmente, decidió que podría utilizar esa voz renovada para influir en otros, compartir su viaje, su vulnerabilidad y quizás, simplemente quizás, inspirar a otros que también luchaban con sus inseguridades. Con la resolución en su corazón de que cada victoria, grande o pequeña, era oro, se levantó y salió de la cafetería. Ahora tenía un propósito claro: transformar su experiencia en un camino hacia el cambio. Sin embargo, mientras manejaba de regreso a casa, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de él. Había alguien que lo observaba, un antiguo mentor que siempre había sido su crítico más duro pero también su mayor impulsor. Un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla: hablemos sobre tu presentación. Hay algo importante que debo decirte. Alejandro contuvo la respiración, sintiendo que este podría ser el siguiente gran desafío en su camino. ¿Qué revelación le aguardaba? Alejandro aparcó el coche de forma casi automática, su mente empujándolo hacia la puerta de la casa. Ese mensaje lo envolvía en un torbellino de anticipación y ansiedad. Había algo en la forma en que había escrito aquellas palabras que resonaba en lo profundo de él, un eco persistente de oportunidades y miedos. Pero ahora se añadía un nuevo ingrediente a la mezcla: la voz de su mentor, un faro de sabiduría y, a menudo, una tormenta de crítica. Al entrar, sintió la familiaridad del espacio, pero esta vez la atmósfera lo mantenía inquieto. Se sentó en un sillón, tratando de encontrar el equilibrio entre su reciente victoria y la incertidumbre que provenía de su mentor.
¿Qué podría ser tan crucial que mereciera una conversación urgente? La duda comenzó a manifestarse en su mente como una sombra que oscurecía la luz de su logro. Con un suspiro, decidió dedicar ese tiempo a meditar sobre su próximo paso. La idea de compartir su viaje con otros aún le parecía un sueño distante, pero el temor de no estar a la altura amenazaba con descarrilarlo. Se preguntaba si tenía el derecho de hacerlo, si realmente era digno de compartir un mensaje que pudiera impactar a otros. En ese momento, un impulso interno lo llevó a buscar su libreta. Era el mismo cuaderno donde había escrito su declaración de identidad renacida. Abrió sus páginas blancas y empezó a anotar sus reflexiones. Allí escribió sobre el papel del crecimiento personal en la búsqueda de la autenticidad y cómo cada paso dado en su camino no había sido en vano. No solo se trataba de una presentación, sino de una serie de decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Con cada palabra, la confianza empezaba a florecer nuevamente. De repente, el teléfono vibró en su bolsillo, sobresaltándolo. Era de su mentor, el mensaje seguía fresco en su mente. Sin pensarlo dos veces, decidió devolver la llamada. La respuesta de su mentor fue rápida, casi como si hubiera estado esperando el momento. ¿Alejandro? Es momento de hablar sobre cómo puedes realmente transformar lo que has creado. Las palabras tienen poder, pero necesitas entender la verdad detrás de ellas, dijo el mentor. La precisión de sus palabras golpeó a Alejandro como una descarga eléctrica. Esa frase lo hizo cuestionarse aún más, ¿qué verdad? Se sintió un poco desarmado. Sabía que gran parte de su viaje era interno, pero la idea de una enseñanza estructurada por parte de su mentor despertaba en él el deseo de aprender más, de profundizar en sus experiencias. Quiero que me cuentes sobre ese cambio que has sentido después de la ceremonia. ¿Qué significa realmente para ti ser reconocido?, le preguntó su mentor. Las palabras de su mentor eran como un espejo mostrándole sus propias inseguridades. Alejandro sintió que debía ser honesto, no solo con su mentor, sino consigo mismo. Es complicado, empezó a explicar. Sentí una gran felicidad, pero también un vacío, una duda que me cuestionaba si realmente lo merecía. Me gustaría ser capaz de ayudar a otros a superar esos mismos miedos. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, como si su mentor estuviera ponderando sus palabras con una considerable seriedad. Finalmente, el mentor habló: si quieres ser un líder auténtico, debes descubrir la fuente de tus inseguridades, y allí es donde puedes encontrar una gran fortaleza. Te propongo que realices una serie de ejercicios que te ayuden a profundizar en eso. Solo así podrás entender el verdadero impacto de tu mensaje. La llamada se cerró, pero las palabras quedaron resonando en su mente. Alejandro sintió que se abría una nueva puerta en su horizonte. Esta sería una oportunidad para enfrentarse a sus dudas, pero también para transformarlas en algo útil para él y para los demás. Mirando la enorme ventana que daba al atardecer, la luz se filtraba como una promesa. ¿Y si esta vez pudiera desmantelar sus temores para construir una base sólida? Sin embargo, no podía ignorar que ese objetivo estaba entrelazado con el deseo de su mentor de empujarlo a un lugar que aún no había explorado. Así, con la mente repleta de nuevas posibilidades, se preguntó hacia dónde lo llevaría el siguiente paso. Una oportunidad de romper barreras o, quizás, la revelación de un nuevo miedo al enfrentarse a su propio reflejo. La incertidumbre seguía allí, desafiándolo. ¿Estaba preparado realmente para lo que vendría? Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, desdibujando las sombras de la noche que había sido para Alejandro un torbellino de pensamientos. El eco de las palabras de su mentor lo acompañó a lo largo de la noche. Descubre la fuente de tus inseguridades. Esa idea lo inquietaba y a la vez lo impulsaba. Si quería ser un líder auténtico, tenía que despojarse de las capas de dudas que cubrían su esencia.
Revisó su libreta, cada página llevaba consigo un fragmento de su viaje, una historia que aún no había terminado de contar. Con un nuevo propósito, decidió estructurar los ejercicios que su mentor le sugería. Sabía que enfrentarse a su inseguridad requeriría un esfuerzo monumental. La vulnerabilidad podía ser una senda espinosa, pero comprendió que debía comenzar en alguna parte. Fue al gimnasio, uno de sus lugares de escape, donde podía liberar sus tensiones. Allí, mientras levantaba pesas, no solo debía enfocarse en sus músculos, su mente iba más allá, cuestionándose sus logros y sus fracasos. ¿Qué me detiene realmente?, se repetía. Cada repetición se sentía como un intento de superación personal, una metáfora del empoderamiento que buscaba. Se dio cuenta de que su mayor adversario no era el peso que levantaba, sino su mente. Durante una pausa, pensó en las pautas que había trazado su mentor: escribe una lista de tus temores. Desglosa cada uno y contrarresta con ejemplos de ocasiones en que los ha superado. Sintió una oleada de rechazo al enfrentarse a sus propias sombras, pero un momento de claridad le llegó. Para aprender a guiarlos, primero debía conocerlos y entender por qué lo habían mantenido cautivo. Al regresar a casa, se sentó ante su escritorio. Comenzó a escribir, dejando fluir sus pensamientos. Temor a no ser lo suficientemente bueno, y en respuesta, recordó la vez que se presentó a un grupo de emprendedores sin preparación. Salió ileso. Temor al fracaso, y recordó cómo enfrentó una situación similar años atrás y logró salir adelante. Las dudas se desvanecían un poco, contrastadas con sus propios logros. Poco a poco, en aquel espacio familiar que alguna vez le generaba inquietud, fue construyendo un nuevo marco mental. La sensación de liberación se convirtió en un aliciente, una chispa que alimentaba su deseo de crecer no solo para sí mismo, sino para inspirar a otros. Pensó en cómo se sentía cada vez que compartía su historia y cómo la conexión con sus oyentes lo llenaba de propósito. La noche anterior, la incertidumbre había sido un lastre. Ahora, sintiéndose más ligero, se dio cuenta de que cada paso que daba hacia la confrontación de sus miedos lo acercaba a la autenticidad que tanto anhelaba. La vulnerabilidad se transformaba en su aliada. Al día siguiente, se encontró caminando hacia el parque. Querían reunirse con otros que también buscaban compartir sus historias. El lugar estaba lleno de gente, sonrisas y relatos que resonaban en el aire. Sin embargo, una idea inquietante le atravesó la mente: tal vez no sabía lo suficiente. Se sentó en un banco y observó a sus futuros colegas con curiosidad. ¿Qué hacen ellos que yo aún no he hecho? La inquietud retornaba, acompañada de las voces del pasado, aquellas que le decían que no era el lugar para él. En ese momento, una mujer que pasaba le sonrió, y Alejandro se dio cuenta de que, aunque rodeado de tantos otros, cada persona libraba una batalla igualmente personal. Quizás tenía mucho más en común con ellos de lo que creía. La idea de abrirse lo llenó de un temor renovado, pero al mismo tiempo, de una comprensión profunda. En su mente se fraguaba una táctica: el próximo encuentro no sería solo sobre él. Sería la oportunidad de crear una conexión más genuina con otros, aprender de sus vivencias y, al mismo tiempo, compartir lo que había aprendido sobre sí mismo. Mientras su corazón latía con más fuerza, Alejandro sintió que el camino hacia la autenticidad se presentaba colmado de oportunidades. Pero antes de dar este paso decisivo, una pregunta le martillaba: ¿sería capaz de manejar la verdad que encontraría en el cara a cara con sus compañeros? La incertidumbre lo retaba nuevamente, pero esta vez no lo paralizaba. Estaba listo para perseguir lo que aún le era desconocido. ¿Era esta la culminación de su viaje o, por el contrario, solo el inicio de un nuevo capítulo donde las revelaciones y las decisiones lo llevarían a un lugar que nunca imaginó? Su inquietud se transformaba en ansias de descubrir lo que el futuro tenía reservado para él. Alejandro despertó al día siguiente con un nudo en el estómago.
La sensación de inquietud no lo abandonaba, aunque su mente había comenzado a vislumbrar la posibilidad de una transformación. La idea de enfrentarse a sus compañeros era abrumadora, pero su determinación era aún mayor. Cuando llegó al parque, el sol brillaba con una intensidad casi incómoda. Las voces de otros resonaban a su alrededor y mientras se adentraba, una mezcla de emoción y temor invadía su ser. Se sentó en un círculo de sillas desplegables, donde la energía se sentía palpable, cada rostro era un espejo de luchas y triunfos. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la duda. ¿Cuánto de lo que tengo que ofrecer realmente valdrá la pena aquí?, se preguntaba. Al iniciar la sesión, una voz familiar resonó, la de una mujer que hablaba con fervor sobre sus propios miedos. A cada palabra, Alejandro sentía que sus muros comenzaban a caer. Durante los siguientes minutos, testimonios se entrelazaban, palabra tras palabra, formando un mosaico de humanidad compartida. Recordó el titubeo que había sentido la noche anterior, pero ahora, la conexión que estaba sintiendo era una fuente de consuelo inesperada. A medida que otros compartían sus narrativas, Alejandro sintió la vorágine de sus propias inseguridades asomarse de nuevo, en especial cuando le tocó el turno de hablar. Un profundo suspiro se escapó de sus labios cuando asumió el riesgo de abrir su alma. «Soy Alejandro, y tengo miedo de no ser suficiente», pronunció, sintiendo cómo la vulnerabilidad lo abrazaba. Los rostros a su alrededor se iluminaron, no con juicio, sino con empatía. Cada relato hecho por otros lo hacía recordar momentos de su vida que había guardado en un rincón oscuro de su mente. Se dio cuenta, en ese instante, que el miedo a no ser suficiente no se limitaba a él. Cada persona ahí presente compartía un hilito de duda, un paso arriesgado hacia la autenticidad. Tras algunas intervenciones, la mujer que había comenzado relatando su propio viaje se giró hacia él. «Te admiro por dar ese paso, por abrirte a nosotros. Te aseguro que el crecimiento comienza desde la autenticidad», dijo con sinceridad. Alejandro asintió, comprendiendo que su vida no era un viaje en solitario. Al finalizar el encuentro, la sensación de ligereza que había experimentado en días previos se intensificó. Había despejado un poco más la bruma que cubría su autopercepción. Pero con cada destello de claridad, un nuevo dilema comenzaba a gestarse. El profundo vínculo que había creado con los demás despertaba en él el deseo de enfrentar un tema aún más íntimo, su historia empresarial fallida, un capítulo que aún no había abordado, un aspecto que lo seguía atormentando. Los ecos de su angustia resonaban en su mente. ¿Realmente estoy listo para compartir eso? Abordar su pasado empresarial y sus consecuentes inseguridades se sentía como pararse al borde de un precipicio. Mientras caminaba de regreso a casa, ponderaba su próximo paso. Cada decisión que tomara a partir de ese momento podría definir no solo la dirección de su viaje personal, sino también su propósito en esos encuentros. La conexión que había establecido era solo una parte del camino. Alejandro realizaba que su historia contenía lecciones que, si eran compartidas, podrían ser faros de luz para otros que navegaban en la oscuridad. Con una determinación renovada, Alejandro se sentó frente a su computadora al llegar a casa. Sabía que debía escribir sobre lo que temía compartir. Las palabras fluyeron, pero cada frase terminó siendo una lucha. «En mi primer intento de negocio, fallé estrepitosamente», comenzó. Pero, como un eco, su mente le susurraba dudas. ¿Por qué compartirlo? ¿No te hará más débil ante ellos? En ese instante, una revelación lo abrazó. El secreto del crecimiento no radicaba en lo que logró, sino en cómo había superado las caídas. La autenticidad en sus fracasos era lo que ofrecía valor a sus enseñanzas. Esa noche, mientras el reloj avanzaba, sabía que el próximo encuentro requeriría de él un nivel de honradez que, aunque aterrador, podía liberarlo aún más. De alguna manera, cada narrativa era un puente hacia la conexión genuina, y Alejandro se sentía preparado para atravesarlo.
La pregunta se formó en su mente como un mantra: ¿sería capaz de mostrar su verdad y, al mismo tiempo, inspirar a otros a enfrentar sus propios retos? El eco de su voz temblaba con anticipación mientras la noche se deslizaba. ¿Era este el momento crucial que podía cambiar el rumbo no solo de su vida, sino también de aquellos que lo rodeaban? Alejandro se encontraba a un paso del verdadero cambio. La noche anterior había comenzado su viaje de compartir, y ahora se sentaba en su escritorio con una mezcla de nervios y determinación. Había decidido que en el próximo encuentro con su grupo de apoyo, revelaría su fracaso empresarial, un capítulo que había mantenido oculto y que lo había perseguido como una sombra. Las horas transcurrieron mientras escribía la historia de ese proyecto fallido. Cada palabra era un ejercicio de liberación. Cuando llegó el día del nuevo encuentro, el aire estaba impregnado de una energía diferente. Alejandro se sentía ligero, como si se despojara de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Al llegar, saludó a cada uno de sus compañeros, sus miradas transmitían comprensión y confianza. Se sentó en el círculo, sintiendo cómo la calidez y la empatía se expandían a su alrededor. Era su turno de hablar. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro respiró hondo. Hoy quiero compartir con ustedes un fracaso que ha sido una parte crucial de mi viaje, comenzó. Las palabras fluyeron de su boca con sinceridad. Relató cómo había invertido incontables horas y esfuerzo en un proyecto que prometía revolucionar la atención médica en su comunidad. Sin embargo, a pesar de su dedicación, los resultados no fueron los esperados. Habló sobre las noches de insomnio, la presión que sentía por lograr algo significativo y cómo sus expectativas lo habían llevado a una caída vertiginosa. A medida que narraba su historia, podía ver las reacciones de los demás. En lugar de desdén, vio rostros de empatía y asombro. La vulnerabilidad de su relato creaba una conexión palpable. Lo que aprendí de esa experiencia fue fundamental: el fracaso no define quién eres, sino cómo eliges levantarte, continuó, sintiendo cómo el peso de su secreto se desvanecía. Al finalizar, el silencio del grupo se cargó de reflexión. Luego, una de sus compañeras, con la voz temblorosa, declaró: «Gracias, Alejandro. Lo que has compartido nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas». Otros también comenzaron a compartir sus propios fracasos y obstáculos, transformando la atmósfera en un espacio de sanación. Este intercambio profundo iluminó a Alejandro. Comprendió que cada experiencia, ya sea de éxito o fracaso, tenía el potencial de impactar a otros. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre él, era una instancia de conexión auténtica. Esa noche, dejó el encuentro sintiendo que había conquistado mucho más que el desafío de abrir su corazón, había generado un espacio de confianza en donde todos podían ser realmente ellos mismos. Pasaron las semanas, y mientras Alejandro continuaba asistiendo a sus encuentros, la comunidad que había forjado se convirtió en un refugio seguro. Identificó una nueva pasión dentro de él: quería abogar por una comunicación más auténtica en el ámbito médico, donde las conexiones personales fueran tan importantes como el conocimiento técnico. Junto a sus compañeros, comenzaron a establecer un taller de charlas donde ellos compartirían sus historias y lecciones aprendidas con futuros profesionales de la medicina. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una invitación para dar una charla en una prestigiosa universidad. Fue como un balde de agua fría, una mezcla de euforia y nervios golpeó con fuerza. La idea de presentar su historia a una audiencia más amplia lo hacía sentir vulnerable, pero también emocionado. Respiró hondo, recordando las palabras de su mentor: la autenticidad tiene poder. Así decidió que aceptaría la invitación. El día de su presentación llegó, y en el escenario, con una sala llena ante él, Alejandro se sintió en casa. Compartió no solo su historia de superación personal, sino también su visión de cómo la empatía y la conexión humana pueden revolucionar la medicina. La sala se llenó de aplausos,
Sin embargo, sabía que lo más valioso era el impacto que había logrado en varios rostros en la audiencia. Al finalizar, un estudiante se acercó a él y le agradeció. Tu historia me ha inspirado a no rendirme frente a mis propios desafíos. Gracias por ser honesto. En ese momento, Alejandro comprendió que había alcanzado no solo un éxito personal, sino también una misión. La realización de que su voz podría inspirar a otros a ser valientes en su propia vulnerabilidad fue transformadora. Regresó a casa sintiéndose lleno, como si finalmente hubiera alcanzado el propósito que había buscado toda su vida. Alejandro había crecido tanto personal como profesionalmente. De un médico inseguro a un defensor de la autenticidad, había abrazado su historia para ayudar a otros a sanar y crecer. Ya no sentía el peso de sus fracasos, había aprendido a abrazarlos como parte de su viaje. Ahora sabía que su camino apenas comenzaba. Su historia de superación personal era solo el primer capítulo de una vida plena dedicada a hacer una diferencia significativa. Caminó con confianza hacia el futuro, sabiendo que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Ahora, es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y sentar las bases de esta comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta increíble evolución. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.